Bueno, continuando con la clase de hipoglucemiantes orales y antidiabéticos orales, y dentro del grupo que estamos viendo junto con las sulfonilureas, tenemos el otro grupo de insulinos secretagogos que son las meglitinidas, que prácticamente ya no se usan. Son derivados del ácido benzoico, actúan similar la forma a las sulfonilureas y la unión con los receptores de la célula beta a través de un receptor diferente. Además de esto, de ser un receptor diferente, el tiempo que está ligado al receptor es más corto, por eso tienen un efecto más rápido y más constante, aunque no son más eficaces que las sulfonilureas. Son la repaglinida y la nagletinida, o nagletinida también se llama. Bueno, acá podemos ver la vida media, la dosis utilizada y la duración del efecto, que es lo más característico. Dura poco el efecto, 2, 3, 4 horas, según cuál estemos utilizando. La dosis utilizada, vemos que la repaglinida es mucho más potente que la nateglinida porque para lograr el efecto es suficiente con casi 100 veces menos de dosis. Pero bueno, no nos extendemos con esto porque prácticamente no se usan. Las ventajas son que tienen acción más corta, menor incidencia de hipoglucemias porque si no va a comer no la toma la pastilla. Y la desventaja es que hay que dar más dosis porque es una antes de cada comida, eso genera menor adherencia y el tratamiento es más costoso. Pasamos a otro grupo que son los inhibidores de la alfa-glucosilasa. La alfa-glucosilasa es una enzima que está en la pared de la mucosa intestinal y que se encarga de lograr que los hidratos de carbono, los almidones y los disacáridos se dividan en moléculas de glucosa y fructosa. Al no ocurrir esto, no hay absorción intestinal de glucosa. Estos tampoco se usan prácticamente. Acá tenemos una descripción: bloquean la digestión de los hidratos de carbono y de los azúcares complejos en el intestino, por lo tanto disminuyen la absorción de la glucosa, controlan el pico hiperglucémico postprandial porque obviamente si no se absorbe no hay pico hiperglucémico, actúan localmente, no generan hipoglucemia y mejoran la hemoglobina glicosilada menos de un 1%. Bueno, la dosis de 50 a 100 miligramos 3 veces por día antes de la ingesta de la comida. El único que se utilizó fue la acarbosa, que tenía terribles efectos colaterales, terribles en el caso de la molestia que genera, no de gravedad, pero sí de molestia. Meteorismo, flatulencia y diarrea, por eso se inicia con dosis bajas, distensión y dolor abdominal causado por el meteorismo, pérdida de peso por la disminución de la absorción de los hidratos de carbono. Y si se asocian a otros hipoglucemiantes orales, como no permite la absorción de glucosa, hay mayor riesgo de hipoglucemia. Pero como dije recién, casi no se usan. Después, el otro grupo que tenemos son los reguladores de las incretinas. Las incretinas son el GLP-1 y el GIP. Son hormonas endógenas del intestino que se segregan tras la ingesta de los alimentos por las células L del intestino delgado. Estimula la secreción de insulina por las células beta glucosa dependientes. Regulan la secreción postprandial de glucagón, enlentecen el vaciamiento gástrico y aumentan la saciedad y disminuyen el apetito, estas drogas. Lo cual también son efectos beneficiosos para los pacientes con diabetes. Las conocidas y usadas son la vildagliptina, la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina y la tenegliptina. Las más utilizadas son, por ser la primera, la sitagliptina, pero también se utiliza mucho la vildagliptina y la saxagliptina. La tenegliptina también se utiliza, últimamente está ganando mayor adherencia en el mercado.
¿Qué hacen los inhibidores de la dipeptidasa 4? Aumentan los niveles basales y prandiales del GLP-1, que de por sí el paciente con diabetes lo tiene disminuido, reducen la glucosa basal y prandial o postprandial, mejoran la función de la célula beta y alfa pancreática en la diabetes tipo 2, aumentan la sensibilidad a la insulina, no incrementan el peso por varios mecanismos, bajan el riesgo de hipoglucemia porque el efecto es glucosa dependiente. Si no hay glucosa en el intestino, por más que se segregue GLP-1, no se libera insulina. No hay interacciones medicamentosas significativas, tienen efecto pleiotrópico, es decir, sobre la circulación, sobre el endotelio, y tiene potenciales efectos protectores sobre la célula beta. De hecho, disminuyen la apoptosis y promueven la proliferación de la célula beta. Hay una eficacia similar entre los distintos inhibidores de la DPP4. La sitagliptina se utiliza 100 miligramos por día, es la más selectiva de todas. Y bueno, acá tenemos las dosis que se utilizan el resto de los inhibidores de la DPP4. En insuficiencia renal crónica, la sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina requieren ajuste de dosis, porque se eliminan por vía renal. Mientras que la linagliptina y la tenagliptina, una de las grandes ventajas, es que no requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal. Están indicadas como monoterapia cuando la dieta y el ejercicio, o sea, el cambio de estilo de vida, no consigan un control adecuado y que la metformina no sea tolerada por el paciente o esté contraindicada. Entonces solamente de esta manera se puede utilizar como monoterapia. Y en combinación con otros antidiabéticos orales se utiliza con metformina y sulfonilureas o con glitazonas. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando por sí solos la metformina, sulfonilurea y glitazonas no consiguen un adecuado control de la glucemia en ayunas, la postprandial y descenso de la hemoglobina glicosilada. También pueden utilizarse en combinación con insulina, con o sin uso de metformina. Pasamos a otro grupo, que son los inhibidores del transportador o cotransportador de la bomba sodio-glucosa tipo 2. Acá vemos un esquema donde vemos que en el tubo contorneado proximal están el 90% de esos receptores, mientras que el 10% restante está distal hacia el tubo contorneado proximal. Lo que hacen es reabsorber sodio y eliminar glucosa, por lo tanto, no se reabsorbe la glucosa, con lo cual aumenta la glucosuria, que va acompañado no solamente del descenso de la glucemia, sino de otros fenómenos que son altamente beneficiosos cuando hablamos de acción cardiometabólica de esta droga. Produce un aumento de la diuresis por diuresis osmótica de 200 a 400 mililitros por día, más de lo que el paciente habitualmente orina. Dividido entre el número de veces que orina el paciente, esto no genera ningún tipo de alteración ni molestia para el paciente. Puede tener un efecto de reducción de la tensión arterial sistólica de hasta 5 milímetros de mercurio y de 2 milímetros de la diastólica, y en general no tienen riesgo de hipotensión arterial. Una de las ventajas que tiene es que no depende de la presencia de insulina, pueden usarse en cualquier etapa de la historia natural de la diabetes, pero esto siempre y cuando tenga una buena función renal. No producen ganancia de peso, sino todo lo contrario, bajan de peso los pacientes, y tienen muy bajo riesgo de hipoglucemia. Utilizados ellos solos, los inhibidores estos de SGLT2, no dan hipoglucemia. Sí puede haber más riesgo cuando se utiliza en combinación con otros hipoglucemiantes. Y también pueden combinarse con las terapias que ya venía recibiendo el paciente. ¿Cuáles son las ventajas potenciales? Independencia de acción de la insulina. Puede funcionar en etapas tempranas y tardías de la diabetes, genera una pérdida de peso interesante porque al orinar 200-300
al eliminar glucosa por la orina pueden disminuirse las calorías que se habían ingerido entre 240 y 300 calorías por día. Tienen bajo riesgo de hipoglucemia y también reducen la tensión arterial. Pero tenemos que considerar que pueden producir vulvovaginitis micóticas por la glucosa en el ambiente vulvar, por la glucosuria. Y está limitada su acción cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 30 mililitros por minuto. Puede producir infecciones urinarias bajas, no conviene utilizarlos en sujetos mayores o personas mayores de 75 años y tampoco usarlos en combinación con diuréticos del asa como por ejemplo la furosemida. Ejemplo de estas drogas está la dapaglifosina, también está la canaglifosina y la empaglifosina. La dapaglifosina es un grupo que es una droga que pertenece a este grupo que es potente y su efecto es reversible y muy selectivo con respecto a la acción sobre los inhibidores de la bomba sodio-glucosa T1. Tiene una selectividad 1200 veces superior. Hay buena disponibilidad en la ingesta oral independientemente de la ingesta de alimentos. Otros efectos beneficiosos son la pérdida de peso, fundamentalmente a expensas de la masa grasa, visceral, subcutánea, cualquiera de las dos. Después contribuyen a la disminución de la presión arterial, generan diuresis osmótica y también producen una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque al aumentar el contenido de sodio en el tubo contorneado proximal e intercambiándolo por glucosa, en la mácula densa, el aumento de sodio inhibe al eje renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual contribuye a la disminución de la presión intraglomerular y disminuye también la hiperfiltración, que en los pacientes que tienen microalbuminuria esto es un efecto beneficioso. También reducen el ácido úrico. Tienen efectos adversos, ya dijimos, infecciones genitales, más que nada micóticas, pero también bacterianas, infecciones del tracto urinario, que no es dosis dependiente. Pero estas infecciones tienen baja tasa de recurrencia, menor al 3%. Bueno, producen diuresis osmótica, tiene un ligero aumento de la creatinina de entre 1 a 5,9%, que es despreciable, una disminución del filtrado glomerular que no condiciona empeoramiento de la función renal. Bueno, y está discutido si pueden tener riesgo de cáncer de vejiga o de mama. Hay riesgo de hipoglucemia solamente en combinación con otros antidiabéticos orales. A tener en cuenta cuando usamos dapaglifosina. No está indicada cuando hay insuficiencia renal moderada grave, hay que monitorear la función renal siempre y principalmente al inicio y en forma anual. En caso de infección del tracto urinario, considerarla suspenderla y cuando se supere el cuadro se puede restituir el tratamiento. No se combina con pioglitazona porque no se sabe efectos a largo plazo sobre el aparato genitourinario que pueden ser deletéreos para el organismo. Y no se recomienda asociarlos a diuréticos de asa, como dije recién, y a tiazidas. Paramos acá, seguimos en el próximo video.